Aló. Bueno, saludos fraternales, vitales y pedagógicos del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. En primer lugar, a los protagonistas de esa batalla que marcó diferencia. Hoy los saludo nuevamente porque nos habíamos visto en otros momentos, pero además del aporte que siempre tenemos que estar recordando y sintetizando a la vitalidad con que ustedes hoy nos siguen alentando en la lucha y en la batalla. Saludo a mis compañeros y compañeras de las juntas directivas de la Costa Atlántica, representadas de sus presidentes, y por supuesto saludo a los compañeros de DUMAC que han tenido siempre esta iniciativa que más que un acto es una reafirmación de la importancia de la memoria histórica en los acontecimientos no solamente del movimiento sindical, sino del movimiento obrero y del movimiento social. Permítame hacer 5 reflexiones. La primera, escuchándolos pues muy atentamente y con mucho respeto. La primera, la marcha del hambre, el antes y el después. El antes, como decía mi maestra aquí, el antes eran los pliegos de solicitudes respetuosas. El después, la exigencia de los derechos con la movilización. Y eso no tuvo reversa en la historia del movimiento magisterial. En segundo lugar, si bien no comenzó la lucha por la dignificación de la profesión con la marcha del hambre, trazó el camino definitivo en esa dirección. En tercer lugar, una discusión permanente que tenemos con el establecimiento y especialmente con el neoliberalismo. La dignificación de la profesión docente es un pilar de política educativa pública avanzada. No puede haber política avanzada, educativa y social en un país sin la dignificación del trabajo y en el caso nuestro de la dignificación de la profesión. Y eso permite, y esta es la cuarta reflexión, nos permite consolidar a la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, en su doble connotación. La primera, en la que batallaron nuestros compañeros y compañeras. En la lucha por la dignificación del trabajo, la lucha por la dignificación de la labor pedagógica de la comunidad educativa, la lucha por la dignificación de la profesión. Pero nos dieron un aliento enorme. Nos dieron un aliento enorme en la otra connotación que tenemos los maestros y maestras hoy afiliados a las 34 filiales de FECODE. Somos miembros de la comunidad académica, somos maestros y siempre, y como siempre, nos planteamos ante todo cuál es la propuesta de política educativa pública avanzada para el país, para la nación. Y reafirmamos la herencia de los movimientos estudiantiles y profesorales durante la época republicana. La propuesta de política educativa pública avanzada de la Federación está basada en 3 pilares. La primera, la lucha por el derecho de los niños y niñas y jóvenes a la educación. Y en general, el derecho a la educación desde la cuna hasta la tumba. La segunda, el segundo pilar, el derecho que tiene la nación a apropiarse del más avanzado conocimiento y con base en ese conocimiento generar nuevo para desarrollar el país y por supuesto a contribuir al bienestar de la población. Y la tercera, donde se centró la batalla
del 1966, la dignificación de la profesión, del trabajo y de la comunidad educativa. Pero este pilar, esta concreción, esta marcha del hambre, esta marcha nos permitió consolidar a la federación para alcanzar objetivos de dignificación, pero a la vez priorizar las propuestas del derecho a la educación y la lucha por el conocimiento más avanzado. Nos permitió consolidar a FECODE. Y ojo el significado de FECODE. No solamente agrupando maestros y maestras, agrupa una parte de la inteligencia de la nación. Y es evidente el halo vital que tuvo la marcha del hambre en la consolidación de la federación. Y consolidada la federación, volamos, compañeros y compañeras. Sí que volamos. Ya lo decían los compañeros y lo reiteraban los expositores. Estatuto docente. Y el estatuto docente a veces se dice, no, es que el estatuto docente garantiza el bienestar y la dignificación de la profesión. Sí, pero el estatuto docente es un pilar de la política educativa pública. Porque protege al maestro de algo muy importante, y es que puede expresar sus puntos de vista académicos, pedagógicos, políticos sin ser destituido, es decir, la estabilidad laboral conquistada en el 79, producto de ese halo vital del 66, permite que la libertad de cátedra, que contribuye al avance del conocimiento, se pueda consolidar y materializar desde el 79. Luego, por eso digo que volamos. Y lo alcanzado el 79, el estatuto docente, tuvimos más aliento, más aire para impulsar el gran movimiento pedagógico nacional en 1982, que cumplirá 40 años el próximo año. Ese movimiento pedagógico nacional, ya que nos permitía poner las ideas en movimiento sin que nos costara el puesto de más, gracias al estatuto docente, ya que podemos decir con dignidad que somos maestros y que no teníamos que estar matriculados ni en el Partido Liberal ni en el Partido Conservador. Eso es el estatuto docente, poder que los conocimientos puedan fluir sin que nos cueste la destitución, como antes a nuestros colegas le costó el cepo en la colonia o la hoguera en la Edad Media. El movimiento pedagógico pudo fluir y a la década, como recordaban nuestros colegas y compañeros, tuvo su primer reto: convertir en articulado toda la discusión del movimiento pedagógico y ponerla en un articulado de proyecto de ley, cuyas conquistas más adelante se concretaron después de un paro de 5 semanas en el 93, y logramos conquistar impresionantes avances en la ley 115 del 94, que hoy son más vigentes que nunca. Luego miren todo el alcance posterior de ese antes y después del 66. Tomo las palabras del colega Acevedo, la última reflexión, y esta es la quinta reflexión que se hace. FECODE, obviamente, al agrupar parte de la inteligencia del país, se convierte en un protagonista incómodo para las dictaduras, para el oscurantismo, especialmente para el actual régimen, que es una tenebrosa alianza entre el fascismo y lo más depredador del neoliberalismo. Tanto así que ha declarado enemigo interno al magisterio y a la juventud. Un régimen que declare como enemigo interno a los maestros, y es más, incite todos los días a la comunidad educativa contra sus maestros, pues es el reflejo de esa tenebrosa alianza entre el fascismo. Durante estos 3 años, la Federación Colombiana de Trabajadores de Educadores, tuvo que ver que un presidente asumiera y dijera que iba a hacer triza los acuerdos de paz, el Estado Social de Derecho
y con nombre y apellido. El régimen que está actualmente, vamos a acabar con dos instituciones, la JEP y FECODE. Llevamos 3 años de dura resistencia a este desgobierno descompuesto y a una dura represión que todos hemos conocido, visto y sentido. La campaña publicitaria de la bodega de tuiteros y de propagandistas del régimen todos los días, como dije anteriormente, incita a la población, a la comunidad educativa contra sus propios maestros. Nosotros, colegas, compañeros y compañeras, tenemos que decir hoy con claridad que vamos a seguir defendiendo la escuela y la educación pública. Durante estos 3 años, además de la oscura campaña tenebrosa propagandística, además de la dura represión, ha habido una ofensiva legislativa que hemos hundido y hemos frenado. Proyectos de ley que declaraban la educación como derecho esencial, pero para evitar la defensa del mismo. Proyectos de ley en el 2018 que llamaban a reducir aún más la financiación, como ocurrió en octubre del 2018. Proyectos de ley contra la libertad de cátedra, como ocurrió en el 2019 y 2021, que los hemos logrado hundir. Y proyectos de ley contra la profesionalización de la docencia y la función social de la escuela. Todo eso lo logramos frenar y hundir en el marco del paro nacional. Pero hoy, colegas todos y todas, el gobierno ha radicado una nueva agenda legislativa, una agenda de proyectos tan regresivos que no alcanzaríamos aquí a explicar en este tiempo corto. Pero la joya de la corona de esos proyectos de ley es el proyecto de ley que radicó el 021 la señora Cabal, que es entregarle todos los recursos públicos de la educación y ponerlos a discreción del sector privado. Ese proyecto de ley reversaría los 200 años de lucha del magisterio, subordinaría el sistema educativo público a los intereses particulares, suprimiría el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes y la gratuidad de la educación y, por supuesto, suprimiría el magisterio estatal, reversaría y acabaría la libertad de cátedra, la democracia y la autonomía escolar. Todas las conquistas, si ese proyecto de ley, por no decir otros proyectos de ley que están aquí, se aprobaría en estos meses que restan. Y se le agrega el proyecto de ley 130, que cambiaría la educación preescolar por la educación inicial, señala que ya no se requeriría título alguno para ejercer en educación inicial. Es decir, al oscurantismo antes de la regeneración. Por lo tanto, tomando el aliento vital de esa epopeya de la marcha del hambre, nosotros hoy decimos con firmeza: no nos acabaron en 3 años largos de desgobierno y represión en los meses que restan. FECODE se mantendrá firme y, por supuesto, digna. Y lo decimos tomando también la reflexión del maestro Acevedo. Inclinaremos la balanza a favor de la sobrevivencia del Estado Social de Derecho y de las fuerzas democráticas en la contienda del próximo año, tanto en las elecciones parlamentarias como en las elecciones presidenciales. Esa es la lucha que nosotros vamos a librar, porque tenemos que desarrollar una movilización social y pacífica enorme para que esta dictadura no se prorrogue, ni se consolide, ni nos lleven a las épocas del oscurantismo de finales del siglo XIX. ¡Viva FECODE unida! ¡Viva, viva, viva! Y en honor y homenaje a ustedes, maestros y maestras,
La lucha por los derechos y la luz del conocimiento no se apagará. Mientras FECODE y sus 34 filiales estemos firmes. Honores a quienes animaron y participaron en la gesta inmortal de 1966. El magisterio, la educación y sobre todo la nación, los niños, niñas y jóvenes, les agradecemos por siempre. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, maestros y maestras de esta epopeya de la marcha del hambre.